Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, tarde, domingo, de noche. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar unos minuticos a que la gente se vaya conectando. Me van diciendo si me escuchan, si me pueden escuchar bien, se los agradecería si me pueden dejar saber. Bueno, les recuerdo que coloquen su teléfono en forma horizontal para que así puedan apreciar de mejor manera la información que nosotros les tenemos presente en las diapositivas. Entonces, bueno, de nuevo les pido de todo corazón que me dejen saber si me escuchan bien para continuar el live que les tengo preparado para la noche de hoy. Muchas gracias, gracias por dejarme saber, agradecida. Ok, entonces bueno, estamos en época de Cuaresma, es época de reflexión, es época de meditación para hacerle compañía y entender el sacrificio, el verdadero sacrificio que el Señor hizo por nosotros en su encarnación hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Recuerden que Él murió y resucitó y está en cuerpo glorioso y sigue vivo luchando por nosotros. Entonces, bueno, pero esta Cuaresma es para meditar. Ya estamos a pocas semanas de recibir esta Semana Santa con mucho cariño y amor para apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Así que bueno, por eso el live de hoy, para meditar un poquito el verdadero significado de la pasión de Cristo y lo que Él hizo para nosotros, cuál fue su misión a Él encarnarse y vivir sus 33 y tantos años de vida aquí en la tierra. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, vamos a iniciar con la oración que Padre Ossi nos enseñó. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico, te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. Hermosa oración. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos al grano. ¿Qué es para nosotros la pasión de Cristo? Automáticamente cuando nosotros hablamos de la pasión de Cristo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Las últimas 24 horas de su pasión, de su vida, su muerte y resurrección. Tenemos nada más la visión de la parte externa de lo que Jesús vivió para redimirnos. Pues si bien es cierto que Él vino a redimirnos, no fue solamente esa su finalidad o su objetivo. Ese fue el primer paso, ese fue abrir las puertas para que reine a nosotros la divina voluntad, pero no fue su finalidad. ¿Dónde se puede manifestar esto? Pues en la Biblia lo podemos ver en San Juan. Hay muchos versículos, pero yo quise tomar este en particular, el cual dice lo siguiente. Este lo encuentra en Juan 14 del 10 al 11. Él dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A ver, ¿qué nos está revelando Jesús? ¿Qué está revelando Jesús aquí? ¿Qué nos quiere decir? Pues bien, Él nos está diciendo: yo no he venido aquí a hacer mis obras, sino mi Padre que mora en mí es quien obra en mí. En otras palabras, Jesús no vino a obrar como hombre. No vino a obrar con voluntad humana. Es su voluntad humana unida o fusionada con la voluntad divina la que viene a obrar. Él le da primacía a la voluntad divina para que sea la actora, protagonista y espectadora de todas sus obras y de todas sus acciones, porque solamente la divina voluntad es la que puede darle todos los honores y homenajes que el Padre se merece. ¿Qué son todos estos honores y obras? Bueno, son agradecimientos, alabanzas, reparaciones. Se necesita que habite en nosotros una voluntad divina para poder retribuirle de la misma manera al Padre lo que Él ha hecho por nosotros. Muy importante eso. Entonces, ¿qué está revelando aquí Jesús? Jesús está revelando: no es mi voluntad humana obrando,
Es mi voluntad divina unida con mi voluntad humana la que tiene la primacía de realizar cada acto en mí. Todo lo que Él hizo, Él obró siendo la voluntad divina protagonista, actora y espectadora de cada acto, de cada hecho que nuestro Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Por ende, podemos afirmar, yo tengo aquí mi chuletica porque no lo puedo leer con los comentarios, por si acaso si me ven que me volteo. Entonces, por ende, podemos afirmar que la finalidad de Dios desde toda la eternidad no fue únicamente la de salvarnos. Si bien es cierto, Él vivió una pasión, Él nos redimió y nos salvó de la esclavitud de la voluntad humana, no fue esta solamente su finalidad. Realmente su misión era el unificarnos con Él y en hacernos uno con Él, que hacer las paces, que la voluntad humana hiciera las paces con la voluntad divina. La salvación era solo el principio de la gran obra, no la finalidad. Y como lo pueden ver ahí, ¿cuál fue la finalidad? Pues hacernos unos con el Padre. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Él es el digno ejemplo de lo que significa vivir en la divina voluntad, y por eso es sumamente importante conocerlo y entender lo que Él hizo para nosotros, para que podamos abrir las puertas a la divina voluntad y así vivir en divina voluntad para hacernos unos con el Padre. Ahorita nuestra voluntad humana está en guerra y choca constantemente con la voluntad divina porque queremos hacer siempre nuestra voluntad. No aceptamos la voluntad divina en nosotros y por ello somos esclavos de las pasiones, de las tentaciones, de las depresiones. Tenemos que entender que para nosotros liberarnos de la esclavitud, de las pasiones y de las tentaciones, la única manera de hacerlo es abriéndole las puertas a la divina voluntad que habita en nosotros, para así nosotros poder ser felices y vivir en armonía, en amor con toda la creación, para darle al Padre toda la gloria y satisfacción que Él se merece. Solo podemos lograr esto viviendo en la divina voluntad. ¿Qué es lo más hermoso que Jesús hizo por nosotros? Comunicarnos su propia naturaleza, el cual es la divina voluntad. Manifestarnos la naturaleza, su amor, el amor de Dios. ¿Y cuál es nuestra finalidad? Recibirla, apreciarla, aceptarla y estar en armonía. Que nuestra voluntad humana acepte la voluntad divina para que así podamos vivir en la divina voluntad. Esto es muy importante. Por eso nosotros no solo con visualizar y sentir misericordia por el Señor o tristeza por todo lo que Él vivió, no con eso consolamos a nuestro Dios, a Jesús en estos últimos momentos de su vida. La forma de nosotros poder darle a Jesús esa satisfacción, no solamente recordar su pasión, sus últimas 24 horas, es cumplir la misión por la cual Él vino a la tierra. Él vino a fusionar y a unir voluntad divina con voluntad humana. Él vino a hacer las paces entre ambas voluntades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr esto? Pues Luisa Picarreta, en las horas de la pasión, ahí lo tienen para que me puedan seguir, en las horas de la pasión, ella tiene el último párrafo un mensaje bien bonito que me gustaría utilizar como ejemplo para que aprendamos cómo fusionarnos con la divina voluntad y así darle esa satisfacción a nuestro Jesús, la satisfacción de cumplir y de seguir cumpliendo la misión por la cual Él se encarnó. Y dice lo siguiente, ahí lo tienen para que me vayan guiando y lo lean conmigo. Y dice así: oh mi Jesús, ningún acto se te escapa que no me tengas presente y con el que no intentes hacerme un bien especial. Por eso te suplico que tu pasión esté siempre en mi mente, en mi corazón, en mis miradas, en mis obras, en mis pasos, a fin de que a donde quiera que me dirija, dentro y fuera de mí, te encuentres siempre presente en mí. Y dame la gracia de que jamás olvide lo que has sufrido y padecido por mí. Esta sea para mí un imán
que atrayendo todo mi ser en ti, no me deje alejarme nunca de ti. Entonces ahí está la clave, en la última parte, se las vuelvo a repetir. Esta sea como un imán, sentirnos atraídos por ese amor, por esa divinidad y aferrarnos a ella y nunca soltarla. Que atrayendo todo mi ser a ti, no me deje alejarme nunca de ti. No dejemos que nuestra voluntad humana interfiera en nuestra relación perfecta con la voluntad divina, con nuestro Señor. Aquí es donde está la clave. Estas palabras, con estas palabras no solo mantenemos vivo el recuerdo de la pasión de nuestro Señor, con estas palabras también nosotros dejamos en claro nuestro deseo de ser uno, de unirnos con Él, de fusionarnos con Él, para nosotros poder ser partícipes de todo ese sufrimiento que Él vivió para redimirnos y para permitirnos hacer las paces con Dios, con nuestro Padre. Pues bien, Santo Tomás de Aquino manifiesta, ahí lo pueden leer, tiene una expresión muy interesante que me gustó mencionarla aquí en este live. El sufrimiento es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. A ver, se los vuelvo a repetir para reflexionar y explicarles lo que esto quiere decir. El sufrimiento es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Pues bien, la voluntad divina, quien es Dios, quiere que el hombre viva unido a Él, pero no vive unido a Él. Eso es lo que Él quiere y no es. Por otro lado, el hombre vive caído en el pecado y Él no quiere que siga caído. Pero aún así vivimos caídos en el pecado. Eso es lo que Él no queriendo y aún así es. Él nos quiere salvar. Él nos quiere liberar de la esclavitud, de las pasiones, como ya yo lo mencioné. Entonces, este movimiento es lo que Santo Tomás de Aquino revela o manifiesta o dice que es el sufrimiento. Es el querer, es el desear estar unido con Él y no estamos, y para colmo Él desea que no sigamos caídos y seguimos caídos en el pecado. Muy triste, pero cierto. Aquí tenemos también a San Ireneo, que nos dice: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y a recibir así la filiación divina, se convierta en Hijo de Dios. Aquí es la finalidad principal por la que el Señor vino. Él de Dios se hizo hombre para hacernos a nosotros también Dios y dignos hijos del Padre. También por aquí tenemos a San Atanasio, que dice: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Jesús de divino toma una forma humana para poder llegar a nosotros, para que nosotros no huyamos, para que nos acerquemos a Él, y sobre todo para dejar los ejemplos, para que nosotros aprendamos lo que significa realmente vivir en la divina voluntad. Por eso siempre hacemos mención aquí en las hijas del cura, muy importantes los mandamientos y los sacramentos. Los mandamientos los dejó Dios para regla de comunidad y de vida, para aprender a convivir como hermanos. Y los sacramentos son las herramientas que nos ayudan a cumplir estos mandamientos. Él vino para redimirnos, pero también para hacernos uno con el Padre. También tenemos otro dicho de Santo Tomás de Aquino, el cual dice: el Hijo unigénito de Dios. Vamos a verlo por aquí, porque tengo ahí la letra que la gente está escribiendo y no me deja ver. Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Dios hizo toda la creación para nosotros poder disfrutarla. Él desde un principio tenía establecido que su Hijo iba a tomar la forma
de su criatura favorita, la cual era el hombre. Por eso Lucifer se condena, porque él dijo, yo, ¿por qué me tengo que arrodillar ante una vil criatura si yo soy lo máximo? Es decir, después de Dios, yo. Y por eso se condena y se crea el infierno. Entonces, el Padre siempre ha tenido estipulado desde un principio que Jesús, su Hijo, su unigénito, iba a venir a reinar. Por eso mucha gente a veces pregunta, Padre Osi nos preguntó una vez, ¿ustedes creen que Jesús hubiera bajado a la tierra si nosotros no hubiéramos caído en el pecado? Y nos puso a pensar, pues en Luisa Picarreta, Jesús le manifiesta a Luisa que sin importar estaba destinado, que él viniera a reinar. Pero al caer Adán en el pecado original, cambia la forma en cómo él llega a la tierra. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a finalizar con las lecciones, porque la idea de este live es hacer un conjunto de todo. La Biblia, el catecismo, Luisa Picarreta, para que podamos entender realmente la finalidad por la cual Dios se encarnó. No fue solamente para salvarnos, como lo manifestamos anteriormente. Él vino para hacer las paces, para que la voluntad humana hiciera las paces con la voluntad divina y así poder darle al Padre todos los honores. ¿Cómo se le da al Padre todos los honores que Él merece? Pues reinando la voluntad divina en nuestras vidas o en su vida. Solamente se puede amar al Padre con su mismo amor, porque todo lo que se hace con voluntad humana no es duradera, termina en el tiempo. Todo lo que es divino perdura eternamente, es infinito y dura para todo el tiempo, para toda la vida, para toda la eternidad. Todo lo que es humano perecedera, no dura. Todo lo que es divino dura en el tiempo. Entonces, por eso, ¿cómo se le da amor, honor y gloria al Padre? Correctamente se le da viviendo en la divina voluntad, para que sea duradero, eterno, infinito, como lo es nuestro Padre Dios. Y por eso Jesús vino y nos sirve de ejemplo y guía. Debemos copiarlo, debemos ver todo lo que Él hizo para así ser semejantes a Él. El vivir en la divina voluntad es lo que nos va a hacer más semejante a Él. Como Dios solo hay uno, con Él todo y sin Él nada. Muy importante. Entonces, en el catecismo de la iglesia, para que puedan entender un poquitico más a lo que se refiere el Dios hombre, pues en la profesión de fe explica, muy importante, un aspecto, una característica de Jesús. Jesús no es 50% hombre, 50% Dios, no señor. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él vino a la tierra y se encarnó para hacernos uno con el Padre, para hacernos a nosotros dioses. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser como el Hijo? Pues dejando que reine en nosotros la divina voluntad como Él lo hizo. Él doblegó la voluntad humana y le dio primacía en todo, absolutamente en todo, a la voluntad divina. Y cada acto que Él hizo, cada acción que Él hizo, llevaba el sello, la firma de la divina voluntad. Y todos estos actos que Él hizo con la divina voluntad, se la entrega al Padre para su gloria. Todo esto Él lo hizo porque desde que Adán, cuando fue creado, él vivía en la divina voluntad. Y él adoraba y amaba al Padre con la divina voluntad. Era un amor completo, era un amor infinito. Pero cuando él escoge voluntad humana ante voluntad divina, escoge su deseo, cae en el pecado original, esta relación se vio interrumpida. Y por eso Jesús viene a reparar esa desunión, la viene a unir, la viene a unificar, a hacer las paces para que se puedan seguir haciendo estos actos que quedaron suspendidos en el tiempo. Entonces, en el catecismo de la iglesia, yo particularmente pues les voy a leer el resumen, la parte final, pero aquí les dejo de dónde lo saqué para que compren el catecismo. Padre Osi siempre nos dice, el verdecito, es la última edición, está bien explicadito y bien claro. Cómprese el catecismo de la Iglesia Católica porque, como él nos dice, no podemos defender nuestra fe católica si no sabemos nada de ella, porque viene cualquier bolsa, nos dice 4 cosas y le creemos, y eso no es así. Tenemos que aprender de nuestra religión católica para que la podamos defender
y hablar con propiedad y evangelizar con amor. No nos podemos pelear con nuestros hermanos. Si nuestros hermanos no entienden, entrégueselo al Señor. Ustedes por lo menos lanzaron la semillita, ya está de parte de esa persona, pues indagar y averiguar. Hagan todo con amor. No nos peleemos con nuestros hermanos porque esa no es la idea. La idea es evangelizar y llamar a almas usando como instrumento el amor. Entonces, empecemos haciendo uso del libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí lo pueden tener, me pueden seguir. El artículo 479 dice: en el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Muy importante, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Él es luz, Él es poder, Él es amor, Él es el Todopoderoso. Él se abaja, Él no pierde su naturaleza divina. Él la tapa con el velo de la naturaleza humana para Él poder acercarse a nosotros y así nosotros nos salgamos corriendo y huyamos, porque imagínense, se le presenta a todo un superhéroe y uno no entiende nada, uno lo que hace es: ¿qué es esto? ¡Ah, extraterrestre! Y todo el mundo huye. Entonces no es la idea. Él asume una naturaleza humana para poder acercarse a nosotros, pero esto no quiere decir que deja a un lado o que pierde su naturaleza divina. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo hombre. Entonces vamos a la segunda. El artículo 480 dice: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se necesitaba de un hombre Dios para poder conciliar voluntad humana con voluntad divina. Una persona común y corriente no estaba en la capacidad de poder soportar todas las reparaciones que el Señor hizo por nosotros. Se necesitaba de un Dios, porque el Padre le dio tantas muertes a Jesús como tanta resurrección por todos los actos que se dejaron hacer desde el momento en que Adán pecó y cae. Fueron siglos y siglos y siglos de pecado, y esos siglos y siglos y siglos de pecado fue lo que Jesús redimió. Y por eso ninguna persona humana, sencilla, común y corriente podía ser. Se requería de un Dios, y por eso Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, viene a restaurar esa alianza que se había perdido desde el momento en que Adán peca y perdemos el derecho de la divina voluntad. A ver, el artículo 481 dice: Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo Dios. De nuevo, lo que hemos dicho, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Voluntad humana y voluntad divina trabajaban unidas, siempre teniendo en consideración que se le daba primacía a la voluntad divina. Jesús nunca dejó que la voluntad humana se pusiera de por medio, como fue el caso de Adán. Él nunca cayó en el pecado. Él siempre superó las pruebas, superó los obstáculos y reparó por cada pecado hecho que se empezaron a cometer desde que Adán cae en sus deseos egocéntricos de darle primacía a su voluntad humana. Vamos con el otro, el 482. Dice: Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tiene en común el Padre y el Espíritu Santo. La palabra clave ahí, o la frase clave: perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divina. Lo que le estaba explicando anteriormente, Jesús nunca dejó que la voluntad humana tuviera prioridad o primacía en cada una de sus acciones. La voluntad divina siempre tuvo la primacía, la prioridad, la ventaja. Todo se hacía bajo voluntad divina, nunca bajo voluntad humana. Esta es la principal razón. A ver, ¿qué es lo Padre, Hijo y Espíritu Santo los une? Son uno solo, y este amor único que tienen ellos es un Dios trino. Son tres divinas personas representadas en una, Dios. ¿Qué es lo que los identifica a ella y qué los hace
unidos es la divina voluntad. Por eso nosotros no estamos en armonía ni en sintonía, porque la divina voluntad no está en nosotros. Dios, cuando Él decide crear al hombre, Él crea, Él hace toda esta creación, este planeta hermoso con cascadas, cielo, montañas, mares, todo, para que nosotros seamos reyes y las sepamos apreciar para su gloria. Todo para su gloria, porque Él hizo todo para nosotros, para su gloria. Todo lo que Él hizo fue hermoso para que nosotros lo disfrutáramos, pero ¿cómo lo podemos disfrutar correctamente y en armonía? Siempre y cuando se habita en nosotros y dejemos que habite en nosotros la divina voluntad, porque la voluntad humana lo que hace es dañar y la voluntad divina lo que hace es armonizar para que toda esa gloria sea de una manera correcta y debida, realizada y hecha para nuestro Padre Dios Rey Celestial. Ok, vamos con la última, el artículo 483, que también está en el Catecismo de la Iglesia Católica. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Pues bien, a lo que hemos llegado, el origen de por qué el Señor vino y sufrió esa pasión es la de unificar voluntad divina con voluntad humana. Y esto solamente se podía lograr con un Dios hombre. Por eso el Padre, desesperado para poder revivir, reanimar, reconectar esta voluntad humana con la divina, nos manda a su Hijo. Por eso Él dice en la subida al monte, en la transfiguración: este es mi Hijo, escuchadle. Escuchemos a Jesús. Todas las enseñanzas que Él nos dejó en su momento están plasmadas en las Biblias, pero no podía dar muchos detalles porque no estábamos preparados para eso, porque somos mente finita y limitada. Entonces todo Él lo tiene que hacer gradualmente para que podamos entender de forma sutil todos los designios que Él tiene para cada uno de nosotros. Él vino para dar inicio. El reino de Dios está cerca. Dejemos que viva en nosotros, dejemos que reine en nosotros la divina voluntad, para que así el Señor venga y esté, ya que está próxima a su venida, vivamos en la divina voluntad para que estemos en armonía con Él. Hagamos o tratemos de hacer al máximo, porque lo que es muy importante es la intención. No la hagamos para una intención propia, sino para una intención con el Señor. Todo lo que hagamos, en todo, absolutamente todo, invoquemos a la divina voluntad. Siempre, no dejemos de invocar a la divina voluntad para que así le dé todos nuestros actos, ya sea pensamiento, el pensar, el hablar, el escribir, el caminar, el obrar, el cocinar, todo, que todo, absolutamente todo, en las obras más sencillas esté la divina voluntad obrando y no la voluntad humana obrando. Eso era lo que hacía Mamá María. Después de Adán y Eva, Mamá María y Jesús vivían en la divina voluntad. ¿Cómo vivían en la divina voluntad? Con las cosas más sencillas. Dios nunca ha pedido cosas estrafalarias. Por eso las grandes obras que Él ha tenido con los santos lo ha hecho con las personas más humildes y chiquiticas, como es el caso de Luisa Picarreta, Ana Catalina Emery. Porque en las cosas chiquiticas, mientras más nos humillemos, más grandes cosas el Señor hará en nosotros para Él poder manifestar su potencia y su amor en forma gloriosa. Entonces, con todo este live que llevamos hasta ahora, ¿cuál es la causa de la venida de Jesús? Pues, si bien es cierto, Él vino para redimirnos, esa no fue la finalidad. La finalidad de Jesús fue hacer las paces, que la voluntad humana hiciera las paces con la voluntad divina, unificar esas dos voluntades para así nosotros poder ser uno con el Padre. ¿Desde cuándo arranca esta misión o este objetivo? Desde el momento en que Él se encarna por nosotros. Lo que nosotros sabemos de las últimas 24 horas de su pasión es solamente la parte externa. Él también trabajó en la parte interna. Él vivió todo el tiempo con la misión de doblegar la voluntad humana para que todo fuera hecho con actos y acciones en la divina voluntad. Todo lo que Él hacía, el caminar, el hablar, el adorar, el predicar,
todo, absolutamente todo, Él siempre lo hacía teniendo presente al Padre en Él, es decir, a la divina voluntad de Él en Él, es decir, tener presente a Dios en Él. Todo lo que Él hacía, lo hacía dándole primacía a la divina voluntad, y es lo que nosotros debemos hacer gradualmente, poco a poco. ¿Cómo logramos esto? Pues muy importante. Lo explica Él en los 36 volúmenes de la divina voluntad. No se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce. ¿Y cómo se conoce este bien? Leyendo. Jesús le hace revelaciones privadas a Luisa Picarreta, y estas revelaciones es el manual, el instructivo de lo que hay que hacer para recuperar a la divina voluntad en nuestras vidas. Debemos conocerla para poderla apreciar y de esta manera invocarla siempre en cada una de nuestras acciones. Pues bien, para finalizar, vamos a leer, y esto ya es lo último, se los prometo. Vamos a leer ahí, como lo pueden ver, en el volumen 25, capítulo 34. Fue redactado el 31 de marzo de 1929. Una explicación que Jesús le da a Luisa Picarreta sobre la verdadera misión por la que Él vino a la tierra. Lo voy a leer textualmente porque, de nuevo, no quiero cometer errores. Este es un tema muy delicado y lo último que quiero es decir algo que pueda enredar más a las personas. Eso es lo último que quiero. Soy una vil criatura, no soy perfecta. Cualquier cosita nos dejan saber, colocan sus comentarios y con mucho gusto, si está en la medida de mis posibilidades y con asesoría de Padre Osvaldo, pues les aclararemos todas esas dudas con mucho cariño. Entonces, bueno, por ende, no quiero cometer errores, así que lo voy a leer del libro de Luisa Picarreta. Síganme. Después en privado pueden buscarlo, nos los dejan saber, nos mandan un email y nosotros le podemos mandar los volúmenes en formato PDF a ustedes. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, vamos directo al grano. Voy a leer solamente las partes en que Jesús le explica a Luisa Picarreta para que entendamos en sí el motivo de esta reflexión sobre la pasión de Cristo. Aquí vamos. Pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura, y quien le niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. Invoquemos siempre la divina voluntad y que la divina voluntad sea la actora y espectadora de cada uno de nuestros actos. El Señor nos creó, Dios nos creó, y por eso Él está en su derecho de exigir y de pedir con amor, porque Él nunca lo hace con odio o con rencor, con amor, que todos nuestros actos sean para su gloria y su adoración. Seguimos. ¿Quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador, es decir, la divina voluntad? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre, es decir, Adán, a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey, hombre y Dios. Es decir, aun si Adán no hubiera pecado, igualito estaba destinado que Jesús viniera a la tierra a reinar. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi divina voluntad, no debía existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales los había creado.
En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la parte, solo cambié modo y aspecto, así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún ostento de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Está en nosotros escoger si queremos voluntad humana o voluntad divina. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte, mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá, pongamos todo a un lado, para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación, todo será felicidad entre tú y yo y vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte. Que si bien tenía mi humanidad similar a la del hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitaba, era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso, aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y medicinas, a fin de que curase y se dispusiese a conocer la divina voluntad, para vivir no de la suya sino de la mía, y así poder hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua cum in cielo così in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad, por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra y su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la divina voluntad en relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de voluntad divina sin jamás hacer la suya, y fuimos la soberana reina y yo. Y la distancia, la diversidad entre nosotros y las otras criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra, habían servido como morada del fiat divino y él se sentía inseparable de nuestros cuerpos y por eso los reclamó y con fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas a su patria celestial. ¿Y por qué todo esto? Toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fue solo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor insuperable. Después de esto ha hecho silencio, esta es Luisa, y yo sentía que nadaba en el mar del fiat, y oh, cuántas cosas comprendía, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, con no hacer mi divina voluntad,
La criatura pone en desorden el orden que tuvo la divina majestad en la creación. Se deshonra a sí misma, desciende a lo bajo, se pone a distancia con su creador, pierde el principio, el medio y el fin de aquella vida divina con que tanto amor le fue infundida en el acto de ser creada. Nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida a nuestra divina voluntad. Queríamos sentirnos raptar por él, queríamos sentir en él nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra felicidad, nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién más podía hacernos sentir y ver todo esto sino nuestra divina voluntad bilocada en él? Queríamos ver en el hombre al portador de su creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso, al no hacer nuestra divina voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada, nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora, que debía raptarnos para darle nuevas sorpresas de felicidad, y se convirtió en debilidad. En suma, se trastornó. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra. Y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad, que queremos poner al hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra finalidad. En conclusión, Jesús vino para ser ejemplo, para enseñarnos cómo vivir en la divina voluntad. Ahora está en nosotros escoger si queremos seguir viviendo en voluntad humana o si queremos vivir en voluntad divina. La clave está en dejar que Jesús habite en nosotros, que se biloque en nosotros. ¿Cómo logramos nosotros esto? Humillándonos, reconociéndonos que somos nada y que con Él somos todo. Cada vez que hagamos algo, Señor Jesús, ven a mí, divina voluntad, ve a mí. Sé tú el que pique esta cebolla por mí. Sé tú el que prepare este café por mí. La única manera de ir disminuyendo la voluntad humana en nosotros es reconociendo nuestra nada. ¿Y cómo reconocemos nuestra nada? Teniendo siempre presente a la voluntad divina, que es todo y es el Todopoderoso. Así que bueno, concluimos el live de hoy con esta reflexión sobre la pasión de Cristo. Él no vino solamente a redimirnos, si bien es cierto, como lo hemos dicho repetidamente en este live, fue el principio de la gran obra, el cual era unificarnos con el Padre, lo que quiere decir el dejar que reine en nosotros la divina voluntad, que voluntad humana y voluntad divina se unan, sean una sola. Esa realmente fue la afinidad. Por eso él, desde el momento en que se encarna, como lo explica él y Luisa Picarreta, él tuvo que reparar constantemente, sufrir constantemente, morir constantemente y revivir constantemente. Él murió por cuantas veces nosotros hemos matado a la voluntad divina por escoger nuestra voluntad humana. Entonces Jesús, cuando vino, mató constantemente la voluntad humana por cuantas veces nosotros hemos matado la voluntad divina. Recuerden que cuando Jesús se encarna en Mamá María, Él recoge a toda la humanidad, a todos nosotros. Por eso en cada ser humano, hasta nuestro peor enemigo, debemos ver presente a nuestro Padre Dios, porque Él vino a redimir por sus pecados, por los tuyos, por los de tu hijo, por los de tu hermano, por los de todo el mundo. Y por eso debemos amar al prójimo como nosotros amamos a Jesús, porque Él redimió por sus pecados. Lo veremos en el momento de nuestro juicio, cuando estiremos la pata y vayamos al cielo y nos encontremos con nuestro Padre Dios. No sabremos el gran beneficio y las grandes maravillas que implica el vivir en la divina voluntad hasta que estemos en la patria celestial. Pero bueno, nada, esto es un abreboca de otras reflexiones que están por venir. Espero que les haya gustado. No soy experta en el tema, pero sí le he puesto mucho cariño y espero que tomen eso en consideración. Todo lo que hago lo hago con mucho cariño, mucho amor. Desde el momento que conocí la divina voluntad, me apasioné. Si ven mi mesa, se espantan. Tengo todos los libros habidos y por haber de la divina voluntad y lecciones de la divina voluntad, porque para mí ha sido un cambio de vida, un cambio de
estilo de vida. Trato de tener siempre presente la divina voluntad en mí. No soy perfecta, tengo mucho que cambiar. No pretendo que copien mis acciones en lo absoluto. Si algo, pues les agradezco que me hagan mejor persona, porque precisamente para poderles comunicar a ustedes de la mejor forma posible para que puedan entender, pues yo me preparo y eso me ayuda a fortalecerme. Así que este live es para invitarles a que sigan leyendo, lean la divina voluntad, conozcan a nuestro Señor, entiendan todo lo que Él hizo para nosotros y hagámosle compañía en esta época de Cuaresma. Reflexionemos, analicemos todo lo que Él hizo para nosotros y abrámosles la puerta a la divina voluntad, porque para eso fuimos creados. Nosotros fuimos creados para vivir en la divina voluntad y así estar en armonía con toda la creación. El reino de Dios está cerca y estemos preparados para cuando Él venga. ¿Y cómo estaremos preparados? Pues viviendo en la divina voluntad. Tengamos siempre presente a nuestro Señor en cada acto que hagamos, en cada pensamiento, en cada obra, en cada acción, en absolutamente todo, tengamos presente a nuestro Señor y así poquito a poquito vamos desarrollando la vida de la divina voluntad en nosotros. Las hijas de cura, mi nombre es Yolimar, con mucho cariño para todos ustedes. La semanita que viene tendremos otro live explicando estos temitas así, reflexionando sobre la pasión de Cristo. Los quiero mucho, Dios los bendiga siempre y cualquier cosita déjenos saber, comenten, síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse y denle a la campanita para que videos como este cuando se descarguen ustedes los puedan ver al momento y así estar en sintonía con nosotras y preparándose para nosotras, porque yo me voy preparando a medida que yo les voy preparando a ustedes y así vamos, somos un equipo. Los quiero mucho, Dios los bendiga y que tengan una linda y bendecida noche y bueno, éxitos mañana. Bye, se les quiere.